Vamos a tratar sobre métodos de solución para resolver problemas de corte razonado, de 4 operaciones. Vamos a empezar con el típico problema de las gallinas y los conejos, de las vacas y los perros y así. Típico problema de 4 operaciones de razonamiento matemático. Algunos aplican el método de fácil solución, otros aplicamos el método del rombo, planteo de ecuaciones, el método del reparto, el método razonado y así. A ver, vamos a hacer una pequeña introducción a los métodos de solución. A través del tiempo se ha llegado a la conclusión de ciertos tipos de problemas que pueden ser resueltos de varias formas, ya sean aritméticas, algebraicas, pero estas soluciones en algunos casos llegarían a ser muy extensas. Es por eso que se ve necesario el estudio de ciertos métodos de solución para simplificar la solución de este tipo de problemas que cumplen con ciertas características. O sea, en algunos casos tú lo puedes hacer en forma razonada, en otros casos aplicando métodos aritméticos o métodos algebraicos, ya sea planteando ecuaciones y así. Claro, en algunos casos es un poquito extenso, pero razonadamente puedes encontrar un método, alguna técnica, algún procedimiento que ya se hace usual para que puedas aplicar este tipo de problemas que cumplen ciertas características especiales. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Cabe destacar que estos métodos están formados sobre la base de las 4 operaciones fundamentales. De hecho, ¿cuáles son las 4 operaciones fundamentales? La adición, la sustracción, la multiplicación y la división. ¿Estamos de acuerdo? Existe una cantidad indeterminada de problemas en la matemática. Las características que presentan algunos de ellos, ya sea por sus datos o forma de solución, hacen que sea posible clasificarlos y tener un método determinado para resolverlos. En este capítulo analizaremos los siguientes métodos de solución. Tenemos el método de la fácil suposición, simple y doble, el método de las operaciones inversas. El método de fácil suposición, bueno, podríamos explicarlo como método del rombo. El método de las operaciones inversas podríamos clasificarlo como método del cangrejo, operaciones regresivas. También tenemos el método de las diferencias, diferencia unitaria, diferencia total. Tenemos el método de las equivalencias, o llamado también regla conjunta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero vamos a lo que nos interesa en este tipo de ejercicios. A ver. Vamos a hacerlo en forma razonada, pero con un ejemplo. A ver, atiende por acá. Un ejemplo de introducción. En un corral hay gallinas y conejos. Si se cuentan 50 cabezas y 120 patas, ¿cuántos conejos hay? Muy bien. Una forma de desarrollarlo sería, profesor, a mí mi profesor en primaria y en secundaria me enseñó el método del rombo. Lo aplicas. ¿Estamos de acuerdo? Pero claro, como te digo, esos métodos se aplican para ciertos problemas que cumplen ciertas características. En cambio, hay variantes que directamente no vas a poder aplicar. Es mejor que razones, es mejor que sepas cómo se deduce el método, para que así lo generalices. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a la vida real. Imagínate que tenemos un corral, hay gallinas y conejos, que no sabes cuántos hay. Hay un grupo de ¿cuántos? Profesor, me dicen que tengo 50 cabezas. 50 cabezas. ¿No es cierto que cada gallina tiene cuántas cabezas? 1. ¿Y cada conejo? 1. Entonces, ¿cuántos animales hay en total? 50 animales. Dado que da el número de cabezas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, 120 patas con las que caminan, con las que andan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, debes saber que cada conejito o cada gallina ¿cuántas patas tiene? 2. ¿Y cada conejo cuántos tiene? 4. Entonces hay una diferencia entre una gallina y un conejo en sus patas. La cantidad de patas, el número de patas. ¿De cuánto? Uno tiene 4, otro tiene 2. A entender que hay una diferencia de 2 patas en cada animal. ¿Cuántos conejos hay? A ver, vamos a empezar por el método más elegante de cómo se resuelve este ejercicio. A ver, razonadamente atiende acá, en forma recreativa. Bien. Imagínate que tenemos los 50 animales y están formados en la granja. Yo le digo ya, imagínate que aquí están las gallinas y los conejos. Entonces, van a cumplir mis órdenes. Imagínate. Entonces, lo voy a hacer formar a las gallinas y los conejos en su granja. Y de hecho que yo sé que hay 120 patas. Y como también sé que hay 50 animales. Pero yo deseo solamente saber cuánto es el número de conejos. Muy bien. Entonces, yo les voy a decir a todos ellos, por favor, a ver, ¿quiénes son aquellos que tienen 2 patas? De hecho que no sé.
pero voy a empezar de esta forma. Voy a empezar a repartir las 120 patas. ¿De qué manera? Voy a empezar a repartir 2 patas a cada uno. Entonces, como yo sé que son 50 animales, y voy a empezar a repartir primero 2 patas a cada uno, ¿cuántas patas necesito utilizar? De hecho, que necesito utilizar ¿cuántas? De las 120 patas, yo a todos los animales que están formados, a los 50 animales, les voy a dar primero 2 patas a cada uno. Eso da a entender entonces que voy a gastar, en ellos voy a gastar 50 por 2, que resulta ¿cuánto? 100 patas. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. A ver, empezamos con la idea. De nuevo. Voy a empezar a repartir primero a cada uno de ellos 2 patas. Y como son 50 animales, eso da a entender que voy a gastar, hasta el momento, voy a gastar 50 por 2, 100 patas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo te pregunto, ¿de hecho que me van a sobrar patas o no? Sí, te van a sobrar patas. Ahí está. Por acá te van a sobrar patas. Y te pregunto, ¿cuántas patas te van a sobrar todavía? Te van a sobrar. Ahí está. Pregunta clave. ¿Quiénes están contentos ya con sus patas? Ahora les digo, retírense todos aquellos que están contentos con sus patas, o ya pueden caminar. Entonces, los que van a estar contentos, ¿quiénes son? ¿Son las gallinas o los conejos? De hecho, que los que están contentos van a ser ¿quién? ¿Los conejos o las gallinas? Las gallinas, ¿cierto? Porque ya están con sus 2 patas. Entonces yo les digo, retírense todos aquellos que ya están contentos. Entonces, todas las gallinas se van a retirar porque están contentos con sus 2 patas. Ahora, profesor, pero todavía me falta repartir algunas patas. Sí, de hecho que sí. Como acá hay 120 y ya utilicé 100, ¿cuántas me sobran todavía? Ahí está. ¿Cuántas sobran? Todavía sobra 120, acá debo restar, ¿cierto? 120 menos 100, ¿cuánto es? 20. Todavía me sobran 20 patas. Ahora, ¿quiénes no están contentos todavía con sus patas? ¿Quiénes están reclamando? Me falta para mí, me falta mi pata, me falta 2 patas, me falta 3. No creo que me falta 3, ¿cierto? La mayoría va a decir, me faltan 2 patas. Pero ¿quiénes son los que están reclamando? Los que están reclamando son los conejos. ¿De acuerdo? Entonces, esas 20 patas que me sobran, los voy a repartir ¿entre quién? Entre los que están quejándose, los conejitos. ¿De acuerdo? Pero ellos me van a reclamar, cada uno de ellos me va a reclamar ¿cuánto? Me va a reclamar 1, 2, 3 o 4. Ya inicialmente les había dado 2 a cada uno. Y como cada conejo tiene 4 patas, eso quiere decir que a cada uno de ellos le falta 2. Por lo tanto, ¿para cuántos de ellos me alcanzan estas 20 patas? Claro, estas 20 lo voy a repartir en grupitos de 2. Porque cada conejo me va a pedir 2 patitas. ¿Estamos de acuerdo? 2 patas. ¿Para cuántos conejos me alcanzan entonces estas 20 patas? Para completar sus 4. Ah, qué fácil, profesor. Simplemente divido 20 entre 2. 20 entre 2, ¿cuánto resulta? 10. Eso da a entender que me va a alcanzar para 10 conejos. ¿Estamos de acuerdo? Me va a alcanzar para 10 conejos. Por lo tanto, el número de conejos ya lo tengo. Ahí está. ¿Cómo se obtiene, profesor, el número de conejos? La pregunta clave era, ¿quiénes se quedan reclamando todavía? Los conejos van a decir, me faltan 2 patas, todos van a decir, me faltan 2 patas. Por lo tanto, estas 20 que sobran, los voy a repartir entre todos ellos que están reclamando. Por lo tanto, a cada uno de ellos le voy a dar 2, para que así complete sus 4. Por lo tanto, me va a alcanzar para 20 entre 2. 20 entre 2, que resulta ¿cuánto? 10. En otras palabras, el número de conejos es igual a 10. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, qué bonito método, ¿cierto? Método del reparto. A ver, repito para aquellos que un poquito se han perdido. A ver, ¿qué hago primero? Tengo 120 patas y 50 animales, entre conejos y gallinas. Yo debo saber que cada conejo tiene 4 patas.
Cada gallina tiene 2. Por lo tanto, deseo saber cuántos conejos hay. Primero, ¿qué hago? Formo a todos ellos. Voy a imaginar que me hacen caso a mis órdenes. ¿Están de acuerdo? Saben pensar. Entonces digo, voy a empezar a repartir. A cada uno de los animales presentes le voy a dar 2 patas. Eso da a entender que de las 120, yo voy a gastar, inicialmente voy a gastar 50 por 2, 100. 100 patas. Ahí está, 100. ¿Estamos de acuerdo? Todavía me sobran 20. Ahora yo les digo, retírense todos aquellos que están contentos con sus patas. ¿Quiénes ustedes que están contentos? Las gallinas. ¿Por qué las gallinas? Porque cada uno se ve con sus 2 patas, contento, completo. ¿Quiénes están reclamando todavía? Son los conejos. Van a decir, cada uno, me falta 2, me falta 2. Ah, ya. Entonces, para yo completar a esos conejos, debo completar con las 20 que me sobran. O sea, 120 menos 100, ¿cierto? 120 menos 100 resulta 20. Ahí está. ¿Esto de dónde resulta, profesor? Eso resulta de restar 120 menos 100. ¿Estamos de acuerdo? 120 menos 100. Muy bien. Entonces, pero esas 20 patas me va a servir para completar aquellos reclamones, aquellos que les faltan, aquellos que no están contentos. ¿Quiénes son los que no están contentos? Los conejos, porque a cada uno de ellos le falta 2. En otras palabras, al 20 lo voy a repartir en grupitos de 2, para que así a cada conejo que le falta 2 le voy a dar su par de patas. ¿Para cuántos grupitos de 2 me alcanza el 20? Ah, ya, profesor, me está diciendo que debo dividir 20 entre 2, 10. Justamente esos 10 grupitos de 2 son 10 conejos que les faltan sus 2 patas y van a ir contentos. Por lo tanto, el número de conejos será 10. Yo te pregunto, si el número de conejos es 10, ¿cuál será el número de gallinas? De hecho, que el número de gallinas será el resto. Como eran 50 animales, si 10 son conejos, las gallinas serán el resto. O sea, 50 menos 10, 40 gallinas. ¿De acuerdo? Entonces, el primer método es el método del reparto. ¿Cuál es el segundo método, profesor? A ver, el segundo método sería por falsa suposición. ¿De qué manera? A ver, entonces por acá voy a colocar el segundo método. A ver. Colocamos por acá entonces el segundo método para resolver este ejercicio. Profesor, ¿cuántos métodos hay? De hecho que hay varios para resolver. Esto vamos a llamarle falsa suposición. Falsa suposición. ¿En qué consiste la falsa suposición? Tal como su nombre lo dice. Ahí está. Tal como su nombre lo dice, vamos a suponer algo. Una suposición. ¿De acuerdo? Pero al final vamos a demostrar que es falsa o simplemente guiarnos. A ver, atiende acá. Casi similar al razonamiento, ¿verdad? En un corral hay gallinas y conejos. Si se cuentan 50 cabezas y 120 patas, ¿cuántos conejos hay? A ver, voy a suponer algo. Voy a suponer que todos ellos, que las 50 cabezas, los 50 animales son conejos. ¿Estamos de acuerdo? Si suponemos que todos son conejos, ¿cuántas patas habrían en total? De hecho, si suponemos que todos son conejos, entonces suponemos que los 50, que todos son conejos, que los 50 son conejos. Los 50 son conejos. Entonces, pregunta, ¿cuántas patas habrían en total? A ver, suponemos que los 50 son conejos, entonces, ahí está, entonces, ¿cuál será el número de patas? Entonces, el número de patas será, más o menos por ahí empieza la idea. El número de patas total, el número de patas en total, de hecho, en total, ¿será cuánto? Ya me estás diciendo. Claro, cada conejo tiene 4 patas, por lo tanto, si considero que los 50 son conejos, entonces será, el número de patas será, ahí está, por ahí empiezo.
será 50 por 4, ¿cierto? 50 por 4, ¿cuánto es? 200. 200 patas habrán entonces. Ahí está. Ahora, ¿qué sigue? A ver, suponemos que los 50 son conejos, entonces el número de patas en total será 50 por 4, 200. ¿Estamos cometiendo un error o no estamos cometiendo un error? Sí, profesor. ¿Por qué? Porque 200 no son patas, no hay en total 200 patas. Hay 120 nada más. Estamos cometiendo un error de ¿cuántas patas? Estamos cometiendo algo de más. ¿Cuánto de más? La diferencia. Hay algo de más, o sea, 200 menos 120, hay 80 de más. ¿Están de acuerdo? Entonces, hay un error entonces por acá, mira, voy a colocar. Hay un error cometido, un error total le voy a llamar. Un error total o algo de más, ¿entiendes? Un error total. ¿Un error total de cuánto? A ver, hay un error total ¿de cuánto, profesor? Un error total de la diferencia. Yo he supuesto que todos son conejos, por lo tanto en total hay 200. Pero originalmente hay 120. Por lo tanto habrá un error de 80. Ahí está. ¿Cómo resulta ese 80, profesor? Ese 80 resulta de restar 200 menos 120. Tomen en cuenta eso. ¿Estamos de acuerdo? 200 menos 120. Ahora, ¿pero por qué existe este error? Este error existe porque considero que todos son conejos. ¿Estamos de acuerdo? Que todos son conejos. Pero realmente no todos son conejos. Hay algunos que van a ser gallinas. Son gallinas, ¿cierto? Pero yo al considerar una gallina como si fuese conejo, también estoy cometiendo un pequeño error, ¿cierto? Entonces, si yo considero un conejo y lo considero una gallina y lo confundo con un conejo, estoy cometiendo un error. Va a haber un error entre un animal. Ese error que estoy cometiendo, eso es algo de más que estoy cometiendo entre un animal, le voy a llamar error unitario. ¿Estamos de acuerdo? Error unitario. Ahí está, unitario. Por cada error unitario o por cada error que se comete al considerar una gallina como si fuese conejo, entonces estamos considerando un número de patas de más. ¿De cuánto? Profesor, si la gallina tiene 2 patas y lo considero como conejo que tiene 4, estoy cometiendo un error de cuánto? De 2. Pues. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cometo un error de 2 patitas. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo resulta este error unitario? Error por cada animal que estoy considerando, estoy confundiendo. Se obtiene entre la diferencia del número de patas. ¿Por qué, profesor? Porque un conejo tiene 4 patas y una gallina tiene ¿cuánto? 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay un error total que es de 80 y hay un error unitario que es de 2. Por cada animal que estoy confundido por conejo en vez de gallina, cometo un error de 2. ¿Cuántos animales he tenido que confundirme para que en total el error sea 80? Ya pues. Ya. ¿Cuántos grupitos de 2 hay en 80? Profe, o sea, me está pidiendo dividir 80 entre ¿cuánto? Entre 2. ¿Cuánto es el 80 entre 2? 40. Eso da a entender que 40 gallinas fueron confundidas como conejo. Por lo tanto, si hay 40 gallinas, ¿cuántos conejos habrían? Si hay 40 gallinas. Y en total son 50 animales, el resto de los 50 serán conejos. 40 son gallinas, 10 son conejos. ¡Qué bonito, profesor! ¿Coincide o no coincide con esta respuesta? Sí coincide. ¿Están de acuerdo? Sí coincide con esta respuesta. Por lo tanto, entonces, es como una regla de 3 que de forma simple, mira, claro. Error total, 80. Error unitario, 2. Por cada animal que yo considero he sido confundido, cometo un error de 2. ¿Cuántos animales tenía que considerar o confundirme para que cometa el error de 80? Ya. Por lo tanto, el número de gallinas, el número de gallinas, ahí está, de gallinas
será igual a, no gallinas, será igual a la pregunta de cuántos animales ha tenido que confundirse para que en total cometa un error de 80, sabiendo que por cada animal yo cometo un error de 2 patitas. Lo que tengo que hacer es buscar cuántos grupitos de 2 hay en 80. En otras palabras, debo dividir 80 entre 2, 40. ¿Pero 40 qué? Gallinas. Pero yo deseo que el número de conejos. Entonces, el número de conejos será la diferencia. Pues. De hecho que sí, el número de conejos será la diferencia. Que será el total, que es 50, menos 40, que será 10. 50, que es el total, menos 40, que da 10 conejitos. ¿Sale lo mismo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, puedes aplicar el método del reparto como también puedes aplicar el método de la falsa suposición simple. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, pero a mí me han enseñado por planteo de ecuaciones. Sí, te han enseñado por planteo y está bien, así también se resuelve. Y en forma general se resuelve por planteo de ecuaciones porque hay problemas que ya tienen variantes y que directamente no se puede obtener. O haciendo por ahí un truquito, es mejor que lo hagas por ecuaciones o razonadamente. ¿Estamos de acuerdo? Pero también me enseñaron el método rombo, también, y eso lo vamos a hacer a continuación. El método rombo simplemente es un algoritmo donde tú colocas estos razonamientos en forma ordenada, bueno, y cuando veas este tipo de problema lo aplicas directamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, luego vamos a pasar al método del... Entonces, en el ejercicio habíamos pedido el número de conejos inicialmente, voy a variar la pregunta y vamos a pedir el número de gallinas, que también se obtiene razonando de esta manera por falsa suposición. Ahora, ya en forma general, ¿cuándo se aplica la falsa suposición? Cuando se trata de este tipo de problemas, de hecho que sí, también hay problemas de examen de admisión, donde te dicen en un examen el puntaje máximo es 120, si por cada pregunta te dan 4 puntos, y por cada pregunta errónea o mal contestada te descuentan 1, cuántas preguntas correctas contestadas, ese tipo de problemas. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los típicos problemas para aplicar falsa suposición o el método del rombo. Ahora, ¿cuándo lo aplicas? De hecho que hay una gran variedad de este tipo de problemas, pero los más típicos son ellos. Ahora, para que un problema, por acá, a ver, para que un problema pueda ser resuelto por el método de falsa suposición, debe tener las siguientes características. Deben existir 2 incógnitas. De hecho que 2 incógnitas, ¿quiénes serán las incógnitas en este ejemplo? El número de gallinas y el número de ¿qué? De conejos. Que presente un valor numérico producido por la suma de las incógnitas. De hecho que sí, el número de gallinas y el número de conejos dan en total ¿cuánto? 50 cabezas o 50 animales, ¿cierto? Arriba está. Acá está. En este ejemplo te dicen que presente un valor numérico producido por la suma de las 2 incógnitas o el número de elementos. El total de elementos, que en este caso es 50. ¿Quiénes son las incógnitas? El número de conejos y el número de gallinas. Al sumar ello te dan 50 cabezas. Entonces cumple con la siguiente condición. La tercera condición, valor unitario, ahí lo dice, valor unitario de cada una de las incógnitas. Sigue el mouse, mira, valor unitario de cada una de las incógnitas. De hecho que teníamos el valor unitario de cada una. ¿Cuál es el valor unitario en este ejercicio? El número de patas de cada conejo y el número de patas de cada gallina. ¿Estamos de acuerdo? Valor unitario, valor por cada objeto, por cada animal, por cada persona. ¿Estamos de acuerdo? Además, por acá tenemos, ¿qué más debe cumplir? Además que tenga otro valor numérico total producido por el número de elementos. Los problemas se resuelven usando una falsa suposición a cualquiera de las 2 incógnitas. De hecho que puedes suponer, nosotros hemos supuesto de acá que todos son conejos, pero has podido suponer que todos son gallinas también. También sabe lo mismo. Repito esta parte. Además que tenga otro valor numérico total producido por el número de elementos. En este caso, ¿qué otro valor tenemos? Tenemos el número de patas en total, que son 120. Es producido por el número de elementos, bueno, es producido por el número de elementos, claro, que tenemos, no me acuerdo presente. Muy bien, entonces, conclusión, para cuando se aplica el método de falsa suposición, cuando se presenta este tipo de problemas, que deben existir 2 incógnitas, que presenten un valor numérico producido por la suma de 2 incógnitas, el valor unitario de cada, debemos saber el valor de cada uno de los personajes,
además que tenga otro valor numérico total producido por el número de elementos. ¿Están de acuerdo? Realmente es un mecanismo, pues, es como una formulita, un algoritmo, pero bien simple, es bien antiguo este método. La verdad, yo recomiendo que lo hagan por planteo de ecuaciones, pero en algunos colegios todavía consideran el método del rombo, aunque, bueno, es un poco formular al alumno. Realmente lo deben hacer por falsa suposición o por método del reparto. Es un método razonable. ¿Estamos de acuerdo? Pero es bueno recordarlo de todas maneras, porque siempre me preguntan, profesor, el método del rombo, el método del rombo. Bueno, entonces acá está el método del rombo. Entonces. Ahora, el método del rombo simplemente es una simplificación de lo que hemos hecho acá. ¿Por qué le llaman el método del rombo? Porque se dibuja un rombo para poder recordarlo, el método. Por eso se llama el método del rombo. Ahora, imagínate que acá en este ejemplo, de las 50 cabezas y 120 patas te piden el número de gallinas. Entonces, aplicando el método de la falsa suposición, razonaríamos de esta manera. Suponemos que los 50 animales son conejos. Entonces, el número de patas en total será 50 por 4, que da 200. ¿Estamos de acuerdo? Hemos cometido un error porque no todos son conejos. ¿De cuánto es el error, profesor? De 200, que da en total que hemos supuesto, pero lo real es que son 120. Por lo tanto, hemos cometido un error de 80. Estoy repitiendo lo mismo. Pero es el error total. Pero yo, al confundir una gallina por conejo, también cometo un error unitario, un error por cada animal, un error de más por cada animal. ¿Cuánto error de más por cada animal? Ya, cometo. Por cada gallina tiene 2. Al confundirlo por conejo, cometo un error, le estoy aumentando 2 patas a cada animal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el número de gallinas se obtiene como, ya, si por un animal yo cometo, por una gallina, yo cometo un error de 2, ¿cuántas gallinas han tenido que confundirse para que cometa un error de 80? Ya, dividido. Entonces, todas estas relaciones operativas que están acá de suma, resta, división, multiplicación, lo vas a colocar en esta distribución en forma de rombo. ¿Estamos de acuerdo? En forma de rombo. Entonces, ¿cuál es la formulita o el método del rombo? Vas a dibujar un rombo. En la parte izquierda vas a colocar el total de elementos que participan en el ejercicio. En la parte superior vas a colocar el valor unitario de uno de ellos. En el de abajo se recomienda colocar el valor unitario de lo pedido. Ya, si me están pidiendo el número de gallinas, entonces su valor unitario, en este caso el número de patas, debo colocarlo abajo. En la parte derecha vas a colocar la recaudación total. En total, ¿cuánto se recaudó o cuánto es el total de elementos producido por los participantes? El total serían 120 ¿qué? Patas. ¿Estamos de acuerdo? 120 patas. Y luego vas a seguir este mecanismo. Acá vas a multiplicar. ¿Por qué vas a multiplicar? Porque acá hemos hecho eso, mira. 50 por 4. Te lo recuerdo, mira. 50 por 4. Hemos multiplicado el total de participantes, que son 50 animales, y le he multiplicado por el número de patas de uno de ellos. En este caso, los conejos. 50 por 4. Ahora, pero debo empezar por ¿dónde, profesor? Debes empezar por la incógnita, por lo pedido. ¿Cuál es lo pedido? Lo pedido es ¿cuántas gallinas? Ahí está, ¿cuántas gallinas? Entonces, ¿cuántas gallinas hay? Voy a variar nada más el problema, ¿estamos de acuerdo? El valor unitario de las gallinas es ¿cuántas patas tiene cada gallina? 2. Entonces, vas a hacer el siguiente procedimiento, mira. En la parte inferior vas a colocar la cantidad de patas de las gallinas. ¿Por qué, profesor? Porque ahí debo colocar el valor unitario de lo pedido. ¿Quién es lo pedido? El número de patas de las gallinas. No, las gallinas son. ¿Estamos de acuerdo? Y su valor unitario será ¿cuánto? Es 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué 2, profesor? Porque son 2 patas. Y arriba coloco el otro valor unitario. ¿Cuál es el otro valor unitario? El número de patas de ¿quién? De los conejos, que son 4. ¿Estamos de acuerdo? 4. Ahí está. 2, ¿qué es? El número de patas de las gallinas. 4, ¿qué es? El número de patas de los conejos. Profesor, eso debo colocarlo, debo saber. Claro que debes saber. Nadie te va a decir que el número de patas de cada gallina es 2. ¿Estamos de acuerdo? El número de patas de cada gallina. Eso es lo que tú debes saber. Y el número de patas de cada
conejo también es 4, es lo que debo saber. También debes saber que por cada animal tiene una cabeza. Profe, pero yo conozco con 2 cabezas. No, son problemas normales. ¿Están de acuerdo? No cosas raras. Muy bien. Algo más. Ahora, ¿qué debo colocar en la parte izquierda? El total de elementos. ¿Cuántos elementos participan en este caso? 50 animales. O sea que acá debo colocar a los 50 animales. Ahí está, a los 50. ¿Qué debo colocar en la parte derecha? La recaudación total. En total, ¿cuánto se recaudó? Se recaudó en total 120 patas. ¿Estamos de acuerdo? 120 patas. Ahora, ¿qué mecanismo debo seguir? Esto no es fantasía, no es nada del otro mundo. Simplemente vas a colocar las operaciones que tú has aplicado acá. ¿Qué operaciones, profesor? Primero he multiplicado, sí, 50 por 4. Ahí está. Eso lo vas a colocar acá. 50 por... Ahí está. Luego, ¿qué ha hecho, profesor? Luego he restado. ¿Qué he restado? Ahí está. He restado 200 menos 120. Ah, qué bonito he restado. Esa resta viene de acá, mira. Ahí está. Ahí está. Ahí vas a restar. Luego, ¿qué has hecho? Ahí está. También, ¿qué? Has restado. También has restado, mira. Para hallar el error unitario, has restado. Ah, he restado, profe. Acá también debes restar. Ahí está. En otras palabras, tú estás inventando este método. ¿Estamos de acuerdo? Estás inventando. ¿Debido a qué? A este razonamiento. Ahora, ¿cómo se obtiene la respuesta? Bueno, la respuesta se obtiene dividiendo. Ahí está, dividiendo. Entonces, por lo tanto, acá coloca. Voy a colocar acá otro color para que se note. A ver. Por lo tanto, el número de gallinas, este símbolo significa número, ¿ya? Pues vamos a considerarlo como número. El número de gallinas será, ¿cómo se obtiene el número de gallinas? El número de gallinas se obtiene dividiendo, ¿estamos de acuerdo? Dividiendo. Entonces, voy a dividir ¿qué? Ahí está. Voy a borrar esta parte para que no se confunda. ¿Cómo se obtiene, profesor? ¿Dividiendo quién? Dividiendo, ahí está, 80 menos 2. Pero eso viene ¿de dónde? Viene de restar ¿quién? De restar 200 menos 120. ¿Entre cuánto? Entre la resta. Por ello es que acá, ya como por bolitas si deseas, se obtiene primero 50 por 4. 50 por 4. Menos ¿quién? Menos 120. Menos 120. Y por abajo va a haber algo. Menos, ahí está, menos. Y dividiendo entre el error unitario, que es ¿cuánto? El error unitario, que es la diferencia. ¿La diferencia entre quién? Entre 4 y 2. Ahí está, 4 y 2. Entre 4 y 2. Y de ahí sale la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Operando, sale lo mismo que esto. Sale lo mismo. Sale 40. 50 por 4, 200, menos 120 da 80, 4 menos 2, 2, mitad, y sale 80. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el método del rombo, no es cosa del otro mundo. Simplemente es una forma de ordenar este razonamiento. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Profe, pero usted me está recomendando el método del planteo de ecuaciones cuando ve este tipo de ejercicio. De hecho que sí, es preferible que lo hagas por ecuaciones y no te mecanices de esta forma. Si eres un buen razonador, lo puedes hacer así. Ahora entonces, como usted me ha recomendado el método del planteo de ecuaciones, entonces haga el método del planteo de ecuaciones. Pero también se puede resolver el problema, de dos formas, ya sea con una ecuación con una incógnita o con un sistema de ecuaciones. ¿Por qué, profesor? Porque hay dos incógnitas. También lo pueden hacer así. ¿Estamos de acuerdo? Pero antes de pasar a resolver por ecuaciones, a ver, la simplificación del método del rombo. Por acá he colocado la simplificación. Ahí está. Número de patas, este es un ejemplo. Bueno, el número de patas de cada pata. Bueno, este es un ejemplo nada más, una fórmula. Acá hay otro ejemplo que lo vamos a resolver luego. A ver, otro ejemplito. A ver, por acá, mira. Por menos
menos, y de ahí la respuesta se obtiene dividiendo. ¿Dividiendo quién? Ahí está, la multiplicación menos la diferencia sobre esta diferencia. Y te sale una respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, esa es la explicación del método del rombo. Esto de acá, esto es otro ejercicio, que no tiene nada que ver con el que está acá. ¿Estamos de acuerdo? No tiene nada que ver. Ese ejercicio lo vamos a hacer luego, cuando veamos. Muy bien. Entonces, vamos a resolver el ejercicio ya resuelto, pero por planteo de ecuaciones. Entonces, ¿de qué manera, profesor, usted me dijo que debo hacer este tipo de ejercicios? Lo vas a hacer por planteo de ecuaciones. Otro método, entonces. Otro método. Y el más recomendable, ¿Entiendes? Otro método. Claro, ya tú no estás en la prehistoria, pero en la prehistoria aplicaban el método del rombo. Ahora es bueno que razones. De hecho que sí, estamos ya en otra época. Otro método, entonces, por planteo de ecuaciones. Yo ya pensaba que hace tiempo había desaparecido el método del rombo, pero en internet todavía me piden el método del rombo, por eso es que estoy realizando planteo de ecuaciones. Bueno, mientras escriba, yo he dejado ya de dictar un buen tiempo, ya como 10 años he dejado de dictar, así que estoy retomando a pedido de algunos alumnos que decían que les explique algunas cosas. Estoy pues arreglando algunos ejercicios. Si hay algún error por ahí, bueno, me disculparán. De a poco voy a agarrar el ritmo. Desde el 2013 he dejado de dictar y estamos casi 10 años ya. He perdido un poco el ritmo. Así que voy a tratar de hacer lo mejor posible, pero cualquier error en los comentarios nada más. Uno es susceptible de cometer errores, no hay ningún inconveniente. Y de hecho que también corregirlos, pues. A ver, por planteo de ecuaciones, ¿cómo sería? Mira, atiende por acá. En un corral hay gallinas y conejos, se cuentan 50 cabezas y 120 patas. ¿Cuántas gallinas hay? Qué sencillo es esto, mira. Entonces, yo tengo, lo vamos a hacer así más práctico, un ejemplo gráfico para que lo notes. Entonces, yo tengo un total de animales. ¿Un total de animales de cuánto? Un total de animales un todo. Ahí está. Eso es lo que tú debes tener idea. Tú sabes que la suma de las partes te da el total, la suma de las partes te da el todo. ¿No me acuerdo? Entonces, el total de animales en este caso es ¿cuánto? 50. Muy bien, 50. Entonces, una parte serán conejos y otra parte serán gallinas. Entonces, como supongamos que todo este pedacito sean gallinas, ahí está, toda esta parte sean gallinas, ahí está. Y si me piden las gallinas, por lo tanto, a la cantidad de gallinas le voy a poner X. Lo voy a resolver con una incógnita, ¿estamos de acuerdo? ¿Que se puede resolver con dos incógnitas? Sí se puede resolver con dos incógnitas. Supongamos que las gallinas sean X y los conejos sean Y, la suma debe dar 50, y y la otra cantidad lo relaciono con el 120 también, con un sistema de ecuaciones también, ¿estamos de acuerdo? Pero también para eso estamos en razonamiento matemático, optimizar ideas, ¿estamos de acuerdo? Hacerlo lo más corto posible. Entonces, como no sé cuántas gallinas son, entonces voy a colocar el X, X a las gallinas. Yo te pregunto, si de los 50, un pedazo es el número de gallinas, el otro pedazo será ¿cuánto? ¿El número de quién? De conejos. De hecho que sí. Entonces, el resto será el número de conejos. ¿Será algo menos que 50 o algo más que 50, que es el total? De hecho que 50 es de acá hasta acá. Por lo tanto, los conejos serán algo menos. ¿Cuánto menos? ¿Menos quién? Menos las gallinas, pues. Si al total tú le quitas las gallinas, ¿qué te van a quedar? Conejos. Si al total menos las gallinas, te van a quedar los conejos. Por lo tanto, ¿cómo se expresa entonces el número de conejos? A ver, ¿cómo se expresa el número de conejos? Profe, el número de conejos también debe ser menos que 50.
¿Cuánto menos? Menos las gallinas, pues. Por eso es que el número de conejos se obtiene colocando como 50 menos ¿quién? Menos X, ahí está. Algo menos que 50, o sea 50 menos X. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya he considerado el total de animales. Ahora también debo considerar el otro total. ¿Cuál es el otro total? ¿El total de quién? De patas. Luego considero el número de patas. Yo te pregunto, ¿van a haber patas de gallina y van a haber patas de qué? De conejo. Entonces, el número de patas en tu mente debes plantear el número de patas del total de gallinas, ahí está, el número de patas de las gallinas, por ahí va a estar un grupo, y por ahí va a haber otro grupo del número de patas de quién, de los conejos, número de patas, el número de patas de los conejos. De hecho que van a ser dos grupos. Por ahí van a estar el grupo de las patas de las gallinas y por el otro lado las patas de los conejos. Al sumar ambos grupos, ¿qué te da? El total. Entonces, recomendación. En problemas de este tipo de problemas, de planteo de ecuaciones en general, hay siempre que considerar el total. El total es la suma de las partes. ¿De acuerdo? Entonces, por acá, esa es tu idea mental. Ahí está. La suma del número de patas de gallinas más el número de patas de los conejos, la suma de ellos, ahí está, la suma de ellos te debe resultar ¿quién? El total de patas. Profe, yo lo debo hacer así en el examen. De hecho que esta es una idea, la idea nada más. Tú de frente vas a estar resolviendo la ecuación, pues. No vas a estar dibujando todo. Simplemente lo vas a entender. Antes de seguir, muchos en internet me dicen, profe, tan largo lo hace para tan simple el problema. Escuchar sus comentarios. De hecho que acá enseñamos para todos, yo considero como si recién estuvieran empezando, ¿estamos de acuerdo? Para que empiecen con una idea. Si tú crees que ya resuelves este problema, entonces bueno, que pasas a problemas más complicados. Por ahí buscas otro tipo de videos donde resuelven problemas más complicados. Pero yo estoy empezando a resolver problemas para aquellos que recién empiezan con el curso de razonamiento matemático o con el curso o con el tema que estoy brindando. ¿Estamos de acuerdo? Así que paciencia, más adelante vamos a realizar problemas más complejos. Muy bien. Ahora, profe, número de patas de gallinas más número de patas de conejos. A ver, si una gallina tiene dos patas, dos gallinas tendrán el doble de 2, o sea 4. 3 gallinas serán el triple de 2. 4 gallinas el cuádruple de 2, o 4 por 2. 20 gallinas serían 20 por 2. Por lo tanto, ¿qué debo colocar acá? El total de patas de gallinas. Pero no son ni 10 ni 20 gallinas, son X. Entonces, cuando eran 10 gallinas sería 10 por 2. Cuando son 20 gallinas, 20 por 2, 40 patas. Pero cuando son X sería X por 20, que serían 20X. 20X, ahí está, 20X. En otras palabras, para hallar el total de patas de gallinas, he multiplicado X por ¿cuánto? ¿Por 20? No. ¿Qué está haciendo, profesor? Ya me está haciendo confundir. No eran por 20, caso cada gallina tiene 20, eso para que te des cuenta del error. Cada gallina tiene 2, ¿estás de acuerdo? O sea, si son X gallinas, no van a ser 20, van a ser 2 por X. Ahí está, 2 por X. Muy bien, a veces uno aprende más de los errores que de los aciertos, para que lo recuerdes. Mi profesor cometió un error ahí, pensó que la gallina tenía 20 patas y eran 2, ahí está. Entonces, para hallar el número total de patas de gallinas, he multiplicado ¿qué? El total de gallinas por su valor unitario. ¿Estamos de acuerdo? 2 por X. El total de gallinas por su valor unitario. ¿Cuál sería el valor unitario de cada conejo? Su valor unitario es el número de patas, que es 4. Y lo debo multiplicar por el total de animales. En otras palabras, como cada conejo tiene 4, entonces, para hallar el total de patas de los conejos, debo multiplicar 4 por ¿quién? Por el total de conejos, que es 50 menos X, 50 menos X, ahí está, 50 menos X. Y al sumar esto que está acá, al sumar,
resulta ¿cuánto? ¿El total de quién? El total de conejos. Otro error, profesor, el total de patas. El total de patas. Ahí está. El total de patas. ¿Cuánto es el total de patas? 120. 120. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Plantearon la ecuación, mira. 2x y más esto te da 120. Resolviendo, sale la respuesta. A ver, rápidamente será. Acá sería 4 por 50 sería 200. Y 4 por menos x es menos 4x. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí te debe salir a ver la respuesta. Muy bien. Será 2x más 4 por 50. Este 4 multiplica cada uno de ellos. Sería 200. Y 4 por menos x es menos 4x. Ahí está, menos 4x. Igual a 120. Te conviene que el 200 es positivo, 120, el 120 que es positivo y es menor que el 200, te conviene que pase a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Para que así evite los negativos. El 120 pasa a la izquierda, a ver, sería 200 menos 120. Ahora, 2x menos 4x, signos contrarios, este es más y este es menos, se restan, ¿cierto? Se restan. O sea, 4 menos 2 es 2x. ¿De quién se coloca el signo? Del mayor. O sea que acá va a resultar menos 2x. Menos 2x. Ese menos 2x pasa al otro miembro como positivo. Ahora, profe, más fácil, pues profe, el menos pasa para allá, el otro pasa para allá también negativo, y allá me va a quedar 4x menos 2x también, y te resulta 2x. Ahí está. Y de ahí te resulta x. 200 menos 120 da 80, el 2 pasa dividiendo, cosa que x igual a ¿cuánto? A 40. A 40. X igual a 40. ¿Estamos de acuerdo? A 40. ¿Y quién es 40? ¿El número de quién? De gallinas. El número de gallinas. ¿Estamos de acuerdo? El número de gallinas. Ahora, respuesta por plantear ecuaciones con una incógnita sale 40. Profe, usted dijo también que se puede resolver planteando un sistema de ecuaciones. Claro, justamente eso es lo que la medida hace cuando recién empieza a resolver este tipo de problemas. ¿Estamos de acuerdo? Plantear las ecuaciones. Entonces, otro método sería planteando un sistema de ecuaciones. ¿Cómo, profe? Gallinas más conejos. Supongamos que el número de gallinas es G y el número de conejos es C. Por lo tanto, la suma de ellos debe dar ¿cuánto? 50. Además, el número de patas, que es 120, se obtiene de la sumar la cantidad de patas de gallinas más la cantidad de patas de conejos. Como una gallina tiene G, 2 gallinas tendrá el doble, que es 4. 3 gallinas tendrá 3 por 2. G gallinas tendrán 2 patas. ¿Qué me falta sumar? La cantidad de patas de los conejos. Como un conejo tiene 4, 2 conejos tendrán el doble, 3 conejos el doble. Claro, 3 conejos tendrán 3 por 4, que no es el doble. ¿Estamos de acuerdo? Un conejo es 4. 2 conejos será el doble de 4. 3 conejos el triple de 4 y así. C conejos tendrá 4C. Ahí está. Entonces, ¿te das cuenta que se ha formado un sistema de ecuaciones? Sí. Primera ecuación, ahí está. Ecuación 1 y ecuación 2. Profe, pero a mí no me gusta con la P y la C, a mí me gusta con la X y la Y, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Con A y B igualito. Ahora te toca resolver nada más. Ya tú ves la forma como lo resuelves. ¿De acuerdo? Hay varios métodos para resolver el sistema de ecuaciones. Recomendación, ¿se puede hacer con una incógnita? En buena hora. Recomendación, no vas a hacer esto, pues no vas a dibujar todo bonito con colores, no. De frente a la ecuación, tú debes plantear directamente esto. ¿No? ¿De acuerdo? Por eso es que algunos dicen, profe, tanta cosa para que al final plantee esto. Lo que te estoy enseñando acá es cómo razonas. ¿Están de acuerdo? Entonces, recomendación, este método es el más recomendable. Entonces, a la aplicación de lo que hemos aprendido acerca del método del rombo. ¿Estamos de acuerdo? O método de falsa suposición. Tú ya ves qué método aplicas. Pero acá directamente vamos a aplicar el método del rombo, por lo que ya hemos deducido. Procedimiento. Muy bien, ejemplo entonces. Se quiere embotellar 111 R de aceite. Bueno, R será una medida, pero como litros, podría ser 111 litros, ¿cierto? Bueno, acá han puesto R. Se quiere embotellar 111 R de aceite
en 27 botellas, unas de 5R y otras de 13R. ¿Cuántas botellas más de 5R hay que de 13R? Ah, ya. A ver, léelo con paciencia de nuevo y vas a identificar que hay dos tipos de botellas. Unas de 5R y otras de 13R. Y en total son 27. Además, esas botellas originan otra cantidad en total. ¿Qué originan? Originan 111R en total. Ah, ya. ¿Cumple con las condiciones para aplicar el método del rombo? Sí, tenemos los valores unitarios, tenemos el valor total, y aparte tenemos otro valor originado por ambos elementos, o ambos participantes, o ambas incógnitas. ¿Quiénes serían las incógnitas acá, profesor? A ver, ¿sabes cuántas botellas de 5R hay? ¿No? ¿5R? No. Hay en total 27, de las cuales algunas son de 5R y otras de 13R. ¿No me acuerdo? Ahora, yo no sé cuántas son de 5R tampoco de 13. ¿Cuántas botellas más de 5R hay que de 13R? Ah, ya. O sea que de uno hay una cantidad y de otro hay otra cantidad. La pregunta es, ¿cuántos de más hay uno más que otro? Ahora, un ejemplo, por ejemplo, para que ya sepas dónde estás parado, sepas qué vas a contestar. Si son 27 botellas, imagínate que de 5R son 20. Entonces las restantes serán de 13R. O sea que habrán 20 de 5R y habrán 7 de 13R. Yo te pregunto, si hay 20 de una y 7 de otra, ¿cuánto de más habrá? Ah, habrá la diferencia. 20 menos 7, 13, ¿cierto? Entonces, para poder responder la pregunta, debo saber cuánto hay de cada uno. El ejemplo era, si había 20 de uno y 7 de otro, ¿cuánto de más hay uno más que otro? Será 20 menos 7, 13. Entonces, ya sabes cuál es tu objetivo. ¡Listo! Entonces, lo puedes aplicar el método de planteo de ecuaciones, el más recomendable con una incógnita. Puedes aplicar el método de falsa suposición, el método del reparto o el método del rombo. ¡Listo! Empleamos entonces el método del rombo. A ver, ¿qué se debe colocar arriba y abajo? Los valores unitarios, ¿cierto? Abajo colocamos el valor unitario pedido, pero en este caso me piden los dos. Bueno, entonces coloca el menor abajo. A ver, ¿quién es el menor entonces? En este caso tenemos de 3R, ahí está, 3. Arriba tenemos el de 5, 5R. Un tipo es de 3, otro tipo es de 5. Muy bien. Ahora, si todas fueran de 5, entonces las 27 botellas fueran de 5, ¿el total dónde se ubica el total? El total de objetos o elementos se ubica acá, 27. ¿Cuál es la recaudación total que acordaba? ¿Recuerda? Recaudación total. La recaudación total es, en este caso, 111R. Por lo tanto, lo colocabas ahí, 111. Ahora, yo deseo saber cuántas de 3Rs hay. Listo, ¿cómo se obtiene? Dividiendo. ¿Dividiendo qué, profesor? Y eso es lo que vas a colocar tú ahí. A ver, ¿qué se hacía acá? Se multiplicaba. ¿Cómo se razonaba? Suponiendo que todas son de 5R, en total habrán 27 por 5. Ahí está, 27 por 5. Originar un error total de ¿cuánto? Acá se restaba para ver el error total. Y luego el error unitario, profesor, abajo, ahí está. Luego, ¿qué se hacía? Se dividía. ¿Qué se dividía? 27 por 5, ahí está. 27 por 5 menos error total menos el caso real. En el caso real tenemos que son 111R sobre el error unitario. ¿Cuánto es el error unitario? 5 menos 3. Y de ahí te debe salir la respuesta. A ver, ¿cuánto sale? Operando con paciencia, resulta 27 por 5, estamos hablando de 135. 135 menos 111 será 24, ¿cierto? 24 resulta acá. 24 sobre 2, 12. Ya operando esto, dato mitad, como tú deseas hacerlo contando con tus dedos, como deseas, es 12 la respuesta. Por lo tanto, ¿12 es la respuesta? No, 12 es la respuesta, pero para llegar al número de botellas de 3R. Si el número de botellas de 3R, el resto serán de 5R. Entonces, las otras serán de 5R. Las otras, ¿qué? Como son en total 27 tipos, 27 botellas, de 3R son 12. Las otras serán 27 menos ¿quién? Menos 12.
que serán 15. 15 serán botellas del resto, ¿cierto? Serán botellas de 5R. Y la respuesta será, ¿cuál, profesor? De 5R. La respuesta es, ¿cuántas botellas más de 5R hay que de 3R? Ah, ya, pues, si estas son 15 y las otras son 12, por lo tanto, ¿cuánto de más? 3 más, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta es, por lo tanto, la respuesta a este ejercicio será 15 menos 12. ¿Cuánto de más hay? 15 menos 12. ¿De acuerdo? O sea que la respuesta es 3. Listo. Ahí está la respuesta. Bueno, acá lo han resuelto por falsa suposición, mira. Acá en este ejercicio lo han resuelto por falsa. Mira, sigue el mouse. Asumimos que todas las botellas son de 5R, entonces habrán 27 por 5, 135, pero por dato el total de botellas, el total de litros será, a embotellar es 111R. Error total, ahí está 24. Error unitario, 12R. Listo, aplicado el método del rombo también, mira. 27 era acá. 27, bueno, acá se han equivocado, creo. Bueno, acá se han equivocado. No, este de acá es parte de otra solución, ¿verdad? Es parte de otra solución. Luego vas a aplicar por acá y te va a salir la misma respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Creo que la solución estaba por acá. Ahí vamos a aplicar por acá. Y la solución, ahí está. En una botella, bueno, ahí está, 24 entre 2, 12 botellas de 3 litros. Ahí está, 12 botellas de 3 litros. Como disponemos de 27 botellas, entonces habrán 15 botellas de 5R y la respuesta será 15 menos 12, 3 botellas de más. Lo mismo que nosotros hemos encontrado. ¿Estamos de acuerdo? Por ahí estaba la respuesta. Muy bien. Hacemos otro ejemplito, a ver, otro ejemplo del método del rombo. Por acá vamos a ver otro ejemplito del método del rombo. En un grupo de conejos y gallinas, el número de patas es 14 más 2 veces el número de cabezas. Entonces, el número de conejos es, muy bien, a ver, ¿de qué manera podemos plantear este ejercicio? A ver, tenemos conejos y gallinas y el número de patas. Nos hablan del número de patas, o sea que debo tomar en cuenta que cada conejo tiene 4 patas y cada gallina tiene 2. Muy bien. Además nos dicen que el número de gallinas es el número de patas y gallinas. Dice, el número de patas es 14 más 2 veces el número de cabezas. Allá, hay una relación entre el número de patas y el número de cabezas. ¿No es cierto que el número de cabezas es el total de animales? De hecho que sí. Entonces, el número de conejos es... la incógnita es el número de conejos. Yo te pregunto, ¿sabes cuántos animales son en total? Sí, profesor, el número de cabezas. ¿Pero te dan el número de cabezas? No. Te dan una relación. Entonces puedes plantear de esto. ¿Sí? Número de animales, no sé, X o NX. Ahora, ¿cuántos son el número de patas? El número de patas es 14 más 2 veces el número de cabezas. Si cabezas son 2, que son N que diga, el doble sería 100 o 2 veces sería 2N. Por lo tanto, yo tengo el número de animales, tengo la recaudación de patas en total, ¿estamos de acuerdo? Tengo los valores unitarios, porque cada conejo tiene 4 y cada gallina tiene 2, por lo tanto puedo aplicar el método de rombo. No, pero plantéeme la ecuación, de hecho que también resolver la ecuación también te va a salir, también. Pero, aplicando el método de rombo será, a ver, ¿qué vas a plantear? Acá vas a colocar el total de elementos, que en este caso son n. A supuesto que son n. Muy bien. Los valores unitarios. Las gallinas son 2 y tienen 2 patas y los conejos tienen 4. ¿Cierto? Ahí está. Luego por acá tenemos la recaudación total es el número de patas, que es 14 más 12n. 14 más 12 más 12. Ahí está, según el enunciado. Muy bien. Aplicando esta relación del método del rombo, y lo que yo tengo en la parte de abajo, el valor unitario, pero el de abajo. En este caso el de abajo es 2 patas, gallinas. Ya, entonces yo puedo calcular el número de gallinas. Profe, pero ¿por qué no calculó el número de conejos? Bueno, también. A ver, si te gusta el número de conejos directamente lo puedes aplicar. Pero, ya el número de conejos no vas a poner 2 abajo, sino que vas a poner 4, ¿cierto? Si fuese gallina sería 2 abajo.
Porque abajo se colocaba el valor unitario de lo pedido. En este caso lo pedido es el número de conejos, por lo tanto, los conejos tienen 4 patas y coloco el 4 ahí. Ahora, acá debo colocar el otro valor unitario que vale 2. Y luego ya pues aplico el método del rombo. Se multiplica, acá también, acá se resta y acá se resta. ¿Estamos de acuerdo? Operando resulta ¿cuánto? A ver, operando. El número de conejos será n por 2, ahí está, n por 2, o sea, lo voy a colocar acá para que lo veas, porque cuando llegues a tu casa le vas a decir a tu abuelita, enséñame a resolver ese problema, ahí está en mi cuaderno y no vas a entender lo que vas a hacer. N por 2 sería n por 2 menos, ahí está, menos el total, ¿cierto? Que está acá, mira el valor real, 14 más 2n, ahí está, más 2n, sobre el error unitario. ¿Y cuánto es el error unitario, profesor? Resta 2 menos 4. ¿Se puede? Sí se puede. Claro se puede. Restar 2 menos 4. Ya operando ello, te va a salir la respuesta. A ver, ¿cuánto sale? A ver, acá sería n por 2, 2n. El negativo cambia ambos, ¿cierto? Va a salir menos 14, menos 2n. Menos por más es menos. Acá es 2n, con el menos 2n, se van, chao. Chao 2n, chao 2n. ¿Qué te va a quedar? Te va a quedar menos 14. Menos 14. Y abajo te va a quedar 2 menos 4. Signos diferentes se restan. 4 menos 2 es 2. Y se coloca el signo del mayor. Entre 2 y 4 el mayor es el 4 y su signo es menos. Ahí está. Pero tú sabes que menos entre menos queda más. Por lo tanto, el resultado te saldrá positivo. 14 entre 2 resulta 7. ¿Y qué es 7? 7 es el número de conejos. Por lo tanto, la clave de este ejercicio será el número de conejos. Ahí está, 7. Profe, ¿y se lleva primero el número de gallinas? También has podido llevar el número de gallinas, también. Muy bien. Ahora, acá como lo has resuelto, similar nada más, similar, mira, similar. Han operado y te resulta 7. Y esa es la respuesta a este ejercicio del método del... De hecho que también hay problemas de exámenes de admisión, donde te dicen, bueno, en un examen la nota máxima es 200 puntos, si por cada pregunta correcta, bien contestada, te dan 2 puntos, y por cada pregunta incorrecta te quitan 0,25. Bueno, la pregunta es, si en total, bueno, ahora has fallado en una cantidad, la pregunta es cuánto de notas has obtenido, o cuántas preguntas erróneas has obtenido. Entonces, en ese tipo de preguntas también puedes aplicar el método del rombo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos entonces a otro ejercicio del método del rombo. Como les mencionaba, también se aplica a problemas del tipo que se muestra en la pizarra. Preguntas donde te indican el puntaje obtenido en un examen. A ver, veamos todos. En un examen, un alumno gana 2 puntos por cada respuesta correcta, pero pierde 1 punto por cada respuesta equivocada. Después de haber contestado 40 preguntas, obtiene 56 puntos. La diferencia del número de preguntas correctamente respondidas con el número de preguntas equivocadas es... rebobina de nuevo, a ver. Tenemos que por cada pregunta correcta me dan 2 puntos, pero por cada que me equivoco, pierdo 1 punto. O sea, a mi nota le van a quitar 1 punto. Después de haber contestado 40 preguntas en total, tengo el total de preguntas, se obtiene 56 puntos. Este 56 ¿producto de quién? Producto de relacionar las buenas y quién más, y las malas, las correctas y las incorrectas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es un problema típico del método del rombo. ¿Por qué? Porque intervienen 2 valores unitarios. El valor unitario por cada pregunta correcta y el valor unitario por cada pregunta incorrecta. Además tengo el total de elementos, que son 40. Además tengo otra cantidad producida por los valores unitarios. ¿De acuerdo? Entonces puedo aplicar el método del rombo. La diferencia del número de preguntas correctamente respondidas con el número de preguntas equivocadas es, de hecho, que si hallo una, puedo hallar la otra cantidad. Porque en total suman ¿cuánto? 40. Si 30 son correctas, 10 serán incorrectas y me están pidiendo la diferencia. Entonces,
directamente vas a poder aplicar el método del rombo. Pero acá justamente muchos se equivocan al aplicar el método del rombo en esta cuestión. Observa por acá, mira. A ver, entonces, resolución número 24. Estamos resolviendo ejercicios, o estamos viendo ejercicios del libro de la editorial Rubiños, Razonamiento Matemático de la editorial Rubiños. En el libro vas a encontrar estos ejercicios. Estamos aquí avanzando con estas clases en video. A ver, entonces, aplicando el método del rombo será, acá debo colocar el total de elementos, que en este caso participan ¿cuántos? Participan 40 preguntas, ahí está 40. Debo colocar los valores unitarios en ambos, ahí está. Voy a colocar, bueno, no me piden una específicamente, me están pidiendo que haya la cantidad de preguntas erróneas y equivocadas, ambas, porque me están viendo la diferencia. Entonces, supongamos que el número de equivocadas es 0, y acá serían las correctas. Pero por cada pregunta correcta, ¿cuánto me dan? ¿Cuánto me pone de nota? Me pone, o gano 2 puntos. Si yo gano 2 puntos, quiere decir que es positivo, sumo a mi nota, más 2, sumo a mi nota, 2 entonces, más 2. En cambio, cuando yo me equivoco, resto a mi nota. En vez de ser 13, me equivoco, me van a quitar. Acá justamente muchos se equivocan y dicen, por cada pregunta equivocada es 1, y no es que sea 1. No estás agregando 1 a tu nota. Lo que estás haciendo es quitar a tu nota. Por eso es que acá no debes colocar positivo, sino negativo. Esto de acá toma en cuenta, ¿estamos de acuerdo? Ojo, esto resta a mi nota. Por eso es que es negativo. Resta al total, a mi nota. Bueno, al total, a mi nota, al total. A mi nota la vas a poner. ¿De acuerdo? Por ello es que cuando yo dejo de contestar, en vez de que sea buena, contesto equivocadamente, lo que estoy haciendo es perdiendo un punto, o realmente ¿cuánto estoy perdiendo? No estoy perdiendo un punto. Estoy perdiendo, si hubiese sido correcto, hubiese ganado 2 puntos. Pero como lo contesté equivocadamente, aparte de perder esos 2 puntos, estoy perdiendo 1 más. O sea, en total estoy perdiendo 3. Por eso es que hay un error unitario de ¿cuánto? De 3. Eso lo vamos a ver luego en la operación. Y acá debo colocar el otro, la recaudación total o el otro valor obtenido en base a estos valores unitarios. En la recaudación total en este caso sería 56 puntos. Por lo tanto, ya estoy en capacidad de hallar el número de preguntas equivocadas. ¿Cómo se obtiene? Multiplicando ¿quién, profesor? Multiplicando 40 por 2, ahí está, 40 por 2, menos 16, menos 56, que diga menos 56, ahí está, ¿sobre quién? Sobre la diferencia, ¿cierto? ¿Diferencia de quién? De 2, ¿y quién más? ¿Y 1 o menos 1? Menos 1. Acá muchos se equivocan. ¿Están de acuerdo? Menos 1. Por falsa suposición, ¿cómo sería? Considerando que todas son correctas, entonces las 40 fuesen correctas serían 40 por 2, 80. Pero realmente mi nota no es 80, sino mi nota es 56. O sea que hay un error total de ¿cuánto de la diferencia? Pero por cada pregunta que yo he confundido y pensaba que era correcta, sin embargo era incorrecta, yo cometo un error unitario. ¿Un error de cuánto? Por cada que yo dejo de contestar bien y me equivoco, realmente estoy perdiendo los 2 que me hubiesen puesto bien, más el 1 que me están quitando. En total me están quitando ¿cuánto? Estoy perdiendo 3 puntos. Por eso es que menos por menos que te da, más. Ahí está. Entonces, operando ya esto, resulta 40 por 2 es 80, 80 menos 56 da 24, y abajo da 3. Ahí está. Este 3 lo estoy colocando acá para que te des cuenta que por cada pregunta que dejaste de contestar bien y te equivocaste, realmente tu nota bajó en 3, no bajó en 1, tampoco en 2, pero bajó en 3. Por lo tanto, el número de equivocadas resulta 24 entre 3 resulta 8. Eso será el número de equivocadas. Y el número de correctas, ¿será cuál entonces? El número de preguntas incorrectas serán las restantes. Serán las restantes. ¿Qué restantes, profesor? Si en total eran 40 y 8 son equivocadas, por lo tanto, las correctas serán las restantes. O sea, 40 menos 8 que resulta 32.
¿Y cuál es la respuesta? La respuesta al ejercicio, ¿cuál será entonces? La pregunta depende. La pregunta es, la diferencia del número de preguntas correctamente respondidas con el número de preguntas equivocadas es la diferencia entre las correctas y las equivocadas. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio será la diferencia entre 32 menos 8. Y eso es 24. Típica pregunta de examen de ingreso a las universidades. Y la respuesta en este caso es la E. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo lo ha resuelto acá? Vamos a ver cómo se ha resuelto. El puntaje máximo que se puede alcanzar el alumno al contestar correctamente todas sería 40 por 2, 80 puntos. Cada respuesta equivocada le ocasiona en total una pérdida de 3 puntos. De hecho, que le explicamos eso. Como obtiene 56 puntos, significa que pierde en total 24, lo cual equivale a 20 equivocadas. Hay 8. ¿Ya? Pues hay lo mismo, 8. De ahí sigue el procedimiento y te va a salir la misma respuesta.